Sean todos bienvenidos a este corto video donde vamos a ver las generalidades de los transistores MOSFET o IGFET. En este caso, ¿qué es un transistor MOSFET? Es un transistor de efecto de campo, por eso es la sigla FET en inglés, y es un dispositivo que, al contrario de los BJT, son controlados por tensión o voltaje. Debido a esas propiedades, es usado mucho en conmutadores PWM por su alta velocidad de respuesta. Por lo general tienen 3 pines de conexión, aunque internamente tienen un cuarto. El pin de drenador o drain D, que es equivalente al colector en un transistor BJT, veanlo aquí. Tenemos el puerta o gate, que es equivalente a la base en los transistores BJT, veanlo acá. Y tenemos el pin fuente o source, equivalente al emisor en un transistor BJT. Entonces veanlos aquí cómo están distribuidos los pines. Aquí tenemos el gate, en este caso para este tipo de transistor MOSFET, el drain, ¿no?, drenaje, y el fuente o source. Estos accesorios tienen otra ventaja, que trabajan con altas corrientes y con una mínima disipación de potencia o de calor. También tienen esa gran ventaja. Los tenemos de dos tipos, entre ellos están los de tipo incremental o de enriquecimiento. Entre ellos tenemos, aquí tenemos la simbología canal N o canal P. Aquí tenemos la diferencia de la simbología dependiendo del canal que se va a formar. El canal, vamos a ver más tarde, que tiene que ver con una especie de comunicación entre el drain y el source que se forma en el interior del equipo. Entonces, por lo general, los más comunes son los de canal N, pero sin embargo podemos trabajar con canal P. También tenemos otros que muy rara vez se utiliza, que tienen que ver con los decrementales o de empobrecimiento. Y vean la simbología, aquí tenemos la diferencia, que es una línea, y porque realmente el canal es físico, al contrario de los anteriores donde no tenemos un canal físico. Y esta es la diferencia entre ambos tipos de transistores, pero nos vamos a enfocar en el tipo de enriquecimiento canal N. A continuación vamos a ver cómo opera este transistor MOSFET de enriquecimiento canal N. En primer lugar, vamos a ver su estructura. Aquí tenemos los pines, el drenador, puerta, fuente y el cuarto sustrato. El cuarto sustrato está conectado físicamente con el fuente. Entonces, por esa razón, solamente nosotros vemos externamente estos 3 pines de conexión. Aquí tenemos un metal, tenemos una división con un óxido, por eso es que M o de óxido, y aquí tenemos un semiconductor, por eso la expresión MOS que tenemos aquí, por la construcción interna. También tenemos aquí un semiconductor N, otro semiconductor N, y aquí tenemos un semiconductor tipo P. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Vamos a explicar qué es lo que significa, qué es lo que va a suceder aquí. Entonces, cuando nosotros vamos a comenzar a operar, vamos a tener en cuenta que este se activa por tensión entre la puerta y la fuente. Entonces no se va a accionar por corriente como los BJT, sino por tensión. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Que cuando nosotros vamos a trabajar, vamos a tener en cuenta que en estas dos zonas tenemos dos semiconductores, los cuales poseen muchos electrones, mientras que este semiconductor positivo posee muy pocos electrones. Entonces, he ahí la diferencia entre estas dos zonas, como vamos a ver aquí. Realmente hay poquitos electrones acá, bien, pero mientras tanto en estas dos zonas tenemos excedentes de electrones, bastantes electrones. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Vamos a tener 3 comportamientos dependiendo de la tensión que yo coloque entre la puerta G y la fuente o source. Por ejemplo, la tensión aquí tiene que ser positiva, negativa. ¿Por qué razón tiene que ser positiva acá? Porque cuando yo coloco aquí esta parte positiva, simplemente los electrones que tenemos en este semiconductor P van a ser atraídos hacia la placa de aquí. Y mientras más tensión tenga, más electrones van a ser atraídos acá y me va a formar una especie de canal virtual, entre comillas. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que va a suceder aquí. Entonces vamos a tener 3 zonas. La primera significa la región de corte. En la región de corte voy a tener que la tensión que yo voy a aplicar entre la puerta y la fuente va a ser menor que la tensión umbral, que es la que me especifica el fabricante. Por lo general la tensión umbral está entre unos 2, 3
o 4 voltios dependiendo del transistor, pero generalmente es un rango. Entonces, ¿qué sucede? La tensión aquí que se genera no es lo suficientemente fuerte para atraer los electrones y por tanto no se me van a mover o no se me va a formar el canal que yo necesito aquí para transportar la corriente. Por tanto, la corriente entre el drenador y la fuente simplemente es cero, como estamos viendo acá. Entonces, a partir del momento en el cual la tensión que yo aplique entre la puerta y la fuente sea igual o mayor que la del umbral, que da aquí, muchas veces se especifica como VGS sub TH, vamos a ver otro comportamiento y lo vamos a ver acá. Entonces, en esta parte, cuando ya yo aplico una tensión entre la puerta y la fuente mayor que la del umbral, entonces, ¿qué va a suceder aquí? Vamos a observar que los electrones se me van allí a mover hacia esta placa donde tengo el óxido, tal cual como estoy observando aquí. Miren aquí, miren acá y miren acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Se me va a formar una fila de electrones aquí. Bien, y entonces, ¿cómo se va a trasladar la corriente? Al estilo billar. Entonces, vamos a suponer que este electrón va a pasar la energía y cuando lo pasa, toca a este electrón que está aquí y él lo va a pasar por efecto de la cantidad de movimiento hacia aquí y va a trasladarlo hacia este electrón que está aquí y obviamente se va a formar el famoso canal de transmisión. Entonces, vamos a tener ya corriente. Entonces, vamos a ver qué va a suceder aquí. Entonces, a medida que la tensión que yo aplique entre la puerta y la fuente sea mayor, simplemente se me van a formar más canales o más electrones se van a ir hacia esta parte y por tanto ya va a haber una transmisión o la corriente va a pasar desde del drenador hacia la fuente y esa corriente se llama I sub DS, tal cual como estamos observando aquí. Y lo vemos en la curva. Vean que a medida que esa tensión va siendo mayor, obviamente más corriente se va a transmitir entre el drenador y la fuente. Hasta aquí, véanlo acá. ¿Hasta cuándo se va a transmitir eso? Hasta cuando la tensión entre el drenador y la fuente sea menor que esta diferencia que nosotros estamos estableciendo acá. Pero a partir del momento en que la tensión entre el drenador y la fuente sea igual a la diferencia entre la tensión que yo aplico entre el pin puerta y fuente menos la tensión umbral, voy a entrar en la zona de saturación, donde ya por mucho vean que la corriente va a ser estable o va a ser constante. Entonces significa que aquí el transistor va a transmitir un valor de corriente constante. Por eso se llama región de saturación, tal cual como estamos observando acá. Entonces vemos aquí en conclusión que en la zona activa que tenemos aquí, el control de corriente entre el drenador y fuente está en función de la tensión que yo aplique entre el pin de puerta y el pin de fuente, tal como estamos observando acá. Tiene un comportamiento muy similar a los BJT, pero la diferencia es que este se controla con tensión. Vamos a ver este ejemplo práctico de aplicación. Quitemos el circuito y lo vamos a ver en la siguiente simulación. Bien, aquí tenemos este ejemplo donde tenemos aquí una fuente 12. Vamos a ver aquí 12, corriente continua. Tenemos una fuente variable aquí también de 0 a 12. Tenemos nuestro transistor, aquí tenemos, vamos a hacer el doble clic, que tiene un umbral de 2 voltios. Muy bien, vamos a ver aquí, ok. Tenemos 3 LED que tenemos aquí conectado a una resistencia. Muy bien, ahora vamos a aplicar aquí la simulación, vamos a continuar y vamos a darnos cuenta que ahora mismo nuestra tensión que llega al gate o puerta es de 0.12 voltios, es menor que 2. Vean que no hay conducción de corriente. Voy a ir incrementando esta tensión de a poquito. Vamos a ver aquí, vean que ya llevo 0.6, 0.72 y todavía no hay conducción de corriente entre el drain y la fuente o source. Vamos a llevarlo a 2, vamos a verlo aquí, vamos a verlo aquí pacientemente, lo llevamos a 2 y vemos que ya se comienza a observar algo, un poquito de corriente entre el drain aquí y el source. Muy bien, y vamos a darnos cuenta que a medida que aumento la tensión de entrada que llega aquí a la puerta o gate, van a observar, mírenlo aquí, qué pasa con la corriente. Observen aquí con la corriente, véanlo acá, cómo comienza a incrementarse la corriente que pasa a través de los LED que tenemos aquí. Mírenlo aquí, más tensión, más corriente entre el drain que está aquí y el sur. Vamos a aumentar un poquito más aquí la tensión para que vean cómo va aumentando la corriente. Veanlo acá. Entonces aquí prácticamente estamos nosotros en la zona activa.
A mayor tensión, mayor corriente pasa entre el drain y el source. Y lo importante que estamos viendo aquí es que solamente estamos controlando con tensión aquí en el puerto gate, al contrario de lo que pasa con los BJT, que tendríamos que tener una corriente por la base. Esa es la diferencia que se tiene entre los dos transistores, que este es controlado por tensión, como estamos observando aquí. Y otra ventaja que tiene es que la corriente que sale o que entra por el drain, que está aquí, o drenaje, en este caso 128 mA, es la misma corriente que sale por el fuente o source de 128.8 mA. Entonces tiene otra característica. Otra ventaja que tiene el sistema es que también lo puedo controlar con pulsos PWM, también para poder controlar la velocidad de un motor. Por eso es que se utiliza mucho en el control de los motores o de los compresores inverter, y por esa razón hicimos esta animación para poder entender qué es lo que hace este tipo de transistores en la tarjeta de los Iris Inverter. Entonces vean que la simulación es muy sencilla y entender su funcionamiento es bastante sencillo. Muchas gracias y nos vemos en otro video.